Hola, mi nombre es Jonathan Gómez, Mollera Son Laboral Luis, Melissa Borges, hacemos parte del curso de enfoque conductual y este es el análisis del video de la fase 3 para dar finalización a este mismo. Dentro de este video vamos a ir observando poco a poco el resumen de lo que fue para nosotros el video, de cómo se va a manejar el tratamiento y el tipo de conductas que va experimentando Stanley a medida que avanza el video. Como tal, Stanley es un niño de primaria que poco a poco comienza a ir manifestando lo que se conoce como el trastorno de ansiedad. Es muy diferente el trastorno de ansiedad en niños y en adultos. Se manifiestan de maneras totalmente diferentes, ya que en los niños comienza a connotar una agresividad, se comienza a tener un miedo irracional, lo que antes para ellos era un reto, poco a poco se va volviendo en un miedo. A esto hay que asumir el hecho de que Stanley tiene unos padres sobreprotectores que no le permiten hacer absolutamente nada referente incluso a lo que son actividades domésticas. Este tipo de comportamiento de los padres hacia Stanley va creando ese miedo irracional y poco a poco crea esas inseguridades. Crea la capacidad del niño que no tiene las aptitudes necesarias para realizar eso porque puede sufrir algún tipo de accidente, ocasionar algún accidente a un tercero. Se manifiesta aún más el trastorno de ansiedad incluso en las instituciones, ya que a la hora en cuando el docente hace cierto tipo de preguntas, él se limita a contestar por el miedo hipotético de que le vaya a quedar mal y sin saber una consecuencia alguna. Ese es el tipo de miedo, se comienza a crear ese tipo de situaciones que no llevan al caso, que no tienen lugar. En el caso que vimos anteriormente, escucha a sus padres discutir y genera en él esa incertidumbre de que si mis padres pelean, entonces probablemente mis padres se vayan a separar y probablemente yo vaya a quedar en el abandono y qué va a pasar con él, no sabe, entonces se crea ese miedo de algo que aún no sucede, trastorno de ansiedad en los niños. Hoy en día estos casos son más concurrentes debido a ese tipo de conductas, a la sociedad en la que vivimos, sobre todo en las capitales. La conducta que presenta Sandy es agresividad, es pérdida por hacer cualquier tipo de actividad. Como lo dije anteriormente, ya no se vuelve un reto, se vuelve es como miedo. ¿Para qué lo hago? Es lo que él piensa. ¿Para qué lo hago si me puede pasar algo? Poco a poco comienza a irle mal en la clase, comienza a no relacionarse, se vuelve una persona muy aislada, muy centrada en sí mismo, a tal punto que puede que se levante en las madrugadas a observar a sus padres dormir para asegurarse que sus padres todavía están ahí y que no va a sufrir ese abandono. En el video nos muestra que ellos acuden a un psicólogo donde él efectivamente halla el problema y les dice que es un problema de conducta referente a la inseguridad que se está creando en Stanley. Es importante y es importantísimo aclarar la idea de que el psicólogo no solamente le dice que hay que llevar una terapia conductual con Stanley, sino con todo su entorno. En este caso, el principal entorno que son los padres, ya que si los padres generan en Stanley lo que son inseguridades, él nunca va a cambiar a pesar de que tenga una terapia directamente con el psicólogo si su ambiente todavía se mantiene en eso. Veremos más adelante lo que es el tipo de reforzamiento y la importancia de lo que es llevar el entorno también en sí. A medida que ya sigue avanzando el video para concluir, los padres toman esa decisión de dejarle que el niño realice esas tareas, brindándole la confianza necesaria, claro, sin dejar la supervisión a un lado. El maestro también se incluye dentro de lo que es la terapia y poco a poco se regresa la confianza en Stanley y así aumenta el interés, los nuevos retos y el cómo seguir avanzando. Este fue el análisis que se pudo hacer del resumen del video con Stanley. Es muy interesante la perspectiva de cómo los niños logran sufrir también un estrés que si no se atiende a tiempo puede suceder en un trastorno como le estaba pasando a Stanley.
Mi nombre es Laura Juliana Ruiz Álvarez, estudiante de la carrera de Psicología, cursando actualmente segundo semestre en la materia de enfoque conductual. Entonces, en esos momentos a mí me correspondió el punto de, a partir de los principios del condicionamiento clásico y operante, identificar los elementos dados en el video de Sandley, el niño con ansiedad. Entonces, encontramos que están los estímulos incondicionados, respuesta incondicionada, estímulos condicionados y la respuesta condicionada. Entonces, en el video de Sandley encontramos varios estímulos incondicionados, que es que la mamá de Sandley lo regaña ante ciertas acciones de él, que no le permite realizar esas acciones por cuenta propia. Asimismo, el papá de Sandley tampoco le permite realizar ciertas acciones a él solo, como cortar su jardín. Y otro estímulo es que el profesor le realiza preguntas a Sandley, dado que esto tiene ciertas respuestas incondicionadas, que son que Sandley se siente molesto, que se siente como frustrado, se le ve como una decepción, como cierta molestia, cierta frustración, y ante que el profesor le hace sus preguntas, él se siente muy nervioso. Asimismo, podemos ver estos estímulos como condicionado, teniendo su respuesta condicionada, es decir, como estímulos condicionados contamos con cuando le dicen que él va a ir al colegio, el niño entra como en una crisis de ansiedad, teniendo esa como la respuesta condicionada. Asimismo, un estímulo condicionado es escuchar a los papás pelear, en donde el niño como respuesta condicionada reacciona de manera al taparse los oídos, sentirse asustado, lleno de nervios y demás. Asimismo, como se mencionó anteriormente, se vuelve un estímulo condicionado que los papás no le permitan a Sandley hacer ciertas actividades por sí solo, generando en él una respuesta condicionada que es sentirse frustrado, nervioso e incapaz de hacer cosas por sí solo. Asimismo, también como que el profesor le realiza ciertas preguntas de frente de su clase y sus compañeros, al llamarlo tonto, él ya genera una respuesta condicionada, que es pensar que todo lo que él va a decir está mal. Asimismo, encontramos estímulos discriminativos, los cuales son que Sandley escucha pelear a los papás, el profesor realiza preguntas, lo invitan a jugar, Sandley hace tareas, y después de todas esas actividades o estímulos que él tiene, sus respuestas siempre son negativas. No encontramos respuestas positivas, siempre es como piensa que se va a partir la pierna, piensa que los papás se van a separar, piensa que la respuesta del profesor va a ser como errónea, que al hacer la tarea estaba muy distraído, que todo le va a salir mal, que si el profesor le pregunta mañana todo se lo va a responder mal. Entonces esos son los estímulos discriminativos. Asimismo, encontramos una generalización, que es lo que se ha mencionado anteriormente, que a partir de estímulos incondicionados y respuestas incondicionadas se genera un estímulo condicionado, que nunca se han como asemejado, pero sin embargo ocurre. En este caso, como se les mencionó anteriormente, están las reacciones de Sandley al escuchar a sus papás pelear, y también las reacciones de Sandley al ver que no le permitían hacer cosas por sí solo. Entonces, encontramos también lo que es la habituación, que es como en el proceso por el que ante un estímulo repetido la respuesta se vuelve cada vez menos intensa. Esto lo encontramos después de que los papás deciden llevarlo al colegio y Sandley inicia a recuperar como su motivación y disminuir como su ansiedad. Entonces Sandley empieza a hacer actividades por sí solo, Sandley ya no siente ansiedad ni temor cuando el profesor le pregunta, antes como que le gusta responder, y Sandley empieza a jugar con los niños de su clase. Por lo mismo que los papás ya le permiten hacer cosas por sí solo, él va generando una confianza. A eso le llamamos habituación. Después de eso encontramos la sensibilización, que es el caso contrario, que ante ese estímulo la respuesta se vuelve cada vez más intensa. Eso lo podemos notar en el principio del video, antes de que los papás deciden llevarlo al psicólogo, a terapia. Cada vez que los papás no le permitían hacer algo, Sandley se frustraba mucho. Cada vez que el profesor pues como que le preguntaba, él no podía responder sin sentir algún temor, incluso no respondía. Entonces esas respuestas se vieron cada vez más intensas, hasta el punto que tuvo esa crisis de ansiedad, en la cual los papás decidieron llevarlo al psicólogo. Y por último encontramos la extinción, que es el proceso por el cual en el condicionamiento clásico se permite que
esa conducta desaparezca. En este caso, ¿cuál es? Que los papás decidieron llevarlo al psicólogo y el psicólogo le recomienda a los papás que le permitan realizar más actividades por sí solo, claramente bajo la supervisión de ellos, pero que le permitan hacer las actividades que él puede hacer realmente solo para que el niño genere más confianza. Asimismo, Stanley pues inicia a hacer las actividades por sí solo, sin temor a nada, y su ansiedad va disminuyendo. El punto número 5 dice, en relación al caso del niño, identifique los elementos que del condicionamiento clásico y operante se pueden evidenciar como parte de las estrategias de intervención. Bueno, primero debemos tener claro algunos conceptos y así ir mirando cada elemento cómo se puede evidenciar como parte de las estrategias. Hay que tener en cuenta que el estímulo incondicionado es un estímulo que es relevante biológicamente y evoca una respuesta vigorosa en el organismo, la cual es la respuesta incondicional. En el caso del niño podemos ver que el estímulo incondicionado es cuando sus padres lo llevan al médico, cuando sus padres toman en cuenta todas las recomendaciones que el médico les da para poder solucionar el caso y el problema que tiene el niño, y cuando Sadley comienza a notar los cambios que sus padres tienen respecto a las anteriores actividades o cosas que ellos no lo querían dejar realizar. Como respuesta incondicionada, se comienza a ver a Sadley que comienza a cambiar su forma de ser, comienza a verse feliz, se comienza a ver motivado, se comienza a verse un niño sin miedo y arriesgado a realizar las cosas que no se le permitía o que él mismo no se lo permitía hacer por miedo a hacerlas mal. Por otro lado, también podemos ver que sus padres comienzan a dejarlo que él realice las cosas y no estar solo sobreprotegiéndolo como siempre lo habían querido hacer, pensando que él se podía lastimar, que no iba a ser capaz o cosas por el estilo. Continuando, tendremos también el estímulo condicionado, que es un estímulo neutro que adquiere la capacidad de elicitar la respuesta incondicionada a través del condicionamiento. El estímulo condicionado en este caso sería la participación del niño en sus clases y en los juegos con sus compañeros, en la participación de las actividades hogareñas y que su madre ya lo deja también ir a casas de sus amigos. Y la respuesta condicionada a este caso sería cuando ya Sadley, después de comenzar el tratamiento y las recomendaciones que el médico les dio a sus padres, comienza a ver el apoyo por parte de sus padres y eso lo ayuda a que él sea un niño más seguro de sí mismo. Comienza, por medio de sentirse seguro, comienza a interactuar con sus compañeros, comienza a querer participar en sus clases sin tener miedo de equivocarse, toma él mismo la iniciativa, no tiene que ser obligado por su profesor a participar, no recibe ya las burlas de sus compañeros por el no querer participar. Comienza también a realizar sus tareas sin tener en cuenta de que todo le va a quedar mal. Y también se puede tener como respuesta condicionada que su madre, al ver el alcance que él tiene, comienza a darle más confianza y lo deja ya a ir a la casa de sus compañeros a jugar como desde un principio él se lo pedía. Principio de Pregna. Este principio afirma que un estímulo que ocurre muchas veces puede actuar como reforzadores positivos de otro estímulo. En el caso de este niño, se podría decir que se presenta cuando Sadley comienza a realizar todas las actividades que antes lo asustaban o cuando sus padres comienzan a dejarlo realizar actividades que ellos creían que eran muy peligrosas para él o que no era capaz de realizarlas, las cuales esas actitudes solo le generaban miedo y temor o hacerlo sentir incapaz de llegar a realizar todo lo que todos nosotros podemos llegar a hacer.
En este caso también se presentarían unos estímulos discriminativos. En el caso de Sadler, podría ser cuando él comienza a realizar sus tareas, teniendo en cuenta que no siempre el resultado que él va a obtener es positivo, pero aún así toma el riesgo de realizarlas, no como antes, que él no las hacía solo porque pensaba que siempre iba a tener respuestas negativas. También tenemos que aclarar que para que Sally tuviera esta confianza en sí mismo, en algunas actividades debía tener el acompañamiento de sus padres o la ayuda. Esto lo podemos ver cuando está cortando algunos palos en el jardín de su casa, una actividad que su padre no lo dejaba realizar, pero podemos visualizar cómo su padre lo deja hacer esa actividad y él estándolo guiándolo paso a paso de cómo realizarlo sin que él se llegara a lastimar. Y esto ayuda a que él genere más confianza en sí mismo y que también aprenda a realizar nuevas actividades, sabiendo que él es capaz de hacer todo lo que se proponga. En el caso de Sale también se puede decir que está el elemento de la sensibilización. Podemos decir que la sensibilización es un proceso opuesto a la habituación, el cual consiste en el aumento de la respuesta ante un estímulo. En el caso de Sale, podría decirse que es después de seguir toda rigurosamente el tratamiento que se conlleva, él ya comienza a adaptarse a su entorno. Podemos mencionar que gracias al apoyo de sus padres, con la iniciativa de llevarlo al médico, a un especialista que les ayudara con estos casos que tenía el niño, él comenzó a desarrollarse más, a desarrollar más seguridad, a desarrollar más capacidad, más motricidades, más pensamientos cognitivos, y todo esto lo ayudó a adaptarse más a su entorno. En este caso, digámoslo, el entorno sería su escuela, que era el lugar donde a él más temor le daba, ya que siempre tenía el miedo de que todo lo que iba a hacer ahí le iba a quedar mal, lo iban a regañar, y más que todo la discriminación por parte de sus compañeros al burlarse de él cada vez que le daba temor el no poder contestar algunas preguntas que le hacía su profesor. En este caso también se ve la habituación, que se refiere al proceso por el que un estímulo repetido, la respuesta es cada vez menos intensa. Aquí podemos decirlo que Sally, gracias a su confianza en sí mismo, dejó de sentir temor o ansiedad al saber y al darse cuenta que él mismo puede realizar actividades sin lastimarse o sin tener temor a equivocarse. Un ejemplo sería ya al él recibir la orden de ir al colegio, no volver a tener esos ataques de pánico o ataques de ansiedad como lo percibimos al comienzo del video. Ya para él es algo satisfactorio ir al colegio porque tal vez, digámoslo de una forma, sabe que va a aprender más cosas y que todos estamos dispuestos a que nos corrijan en algún momento, porque no todos siempre lo tenemos que hacer perfecto, todos nos podemos equivocar. Y yo creo, desde mi punto de vista, que ese tratamiento le ayudó mucho a Silent a aclarar en su mente eso, que él no tiene que ser perfecto para ser aceptado, que en cualquier momento nos van a tener que corregir, porque no todo lo podemos hacer bien y no todos lo sabemos hacer bien, sino que siempre tenemos que llevar un acompañamiento o algunos consejos para que nos vaya bien en las actividades que queramos realizar. Aquí también podríamos ver el elemento de la extinción, que es un proceso más que todo utilizado en el condicionamiento clásico y en el operante para hacer que una conducta desaparezca. Se podría decir que en el caso de Silent este es el elemento más importante, ya que gracias a que sus padres, digámoslo, el médico les ayudó a ver que ellos tienen que
dejarlo realizar las cosas y no sobreprotegerlo tanto, ya que esto era lo que más lo conllevaba a él a tener miedos, a no querer realizar cosas, a no querer ir al colegio, y eso ya le estaba generando sus ataques de ansiedad. Gracias a esto, ahí se podría decir que desaparece la conducta de sus padres de sobreprotección y, y desaparece también el miedo y la ansiedad que le daba a Stanley tener que realizar las actividades que a él no lo dejaban por el temor de equivocarse o de hacerlas mal o de lastimarse. Se podría decir que ya con todo lo anteriormente mencionado, tenemos que recalcar que en la vida real este es un caso que se genera mucho en las familias y que es muy importante que se dé a conocer en el mundo, porque muchas veces eso es lo que impide que nosotros como jóvenes o como niños en cualquier momento de nuestra vida no hagamos cosas por miedo a equivocarnos, por miedo a que siempre vamos a recibir algún regaño. Tenemos es que ayudar a formar que los niños y que los jóvenes piensen antes de actuar, que aprendan a pensar muy bien, a mirar todas las consecuencias, a mirar las cosas buenas que van a traer las actividades o nuestra misma manera de actuar en nuestro entorno, en nosotros mismos, y también podría decirse que en las personas que nos rodean y en las personas que más queremos.